El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Diciembre del año 2024, le pido 20 segundos y seguimos. Despertó Choquehuanca, se fue a Brasil, habló de la protección del Amazonas. Por si acaso Choquehuanca no hizo nada cuando destinaron la soya orgánica a aceite decir, al biocombustible. O sea, lo que vamos a comer se lo echó a los tractores. No sé si ustedes lo entienden. Y a poner la nota para que se vea, es una portada. Convoca al Pleno Legislativo para definir receso a fin de año. Y ahí la podés poner la nota número 20. El arcista afirma que la ALP no debería tener receso legislativo. Dale. Yo le digo que no deberíamos tener, por el trabajo que deberíamos tener en su momento extensivamente con el anterior presidente, pero ahora creo la situación se da pues de hecho, ¿no? Nosotros, por mí, yo le digo que deberíamos seguir trabajando y muchos diputados también están muy de ¿La acuerdo. facción arcista va a permitir que el presidente promulgue sin que se debata en la Asamblea Legislativa? La facción No, arcista para nada, específicamente pues le estoy como- especificando que vamos a tratar. A la siguiente semana, sí o sí, el presidente de la Cámara está convocando, esperemos que sea, si no es el día lunes, martes, para poder inmediatamente. Si vamos a seguir, nosotros vamos a tratar y seguir dando un cuarto intermedio, vamos a continuar en tiempo inmaterial, lo vamos a hacer, vamos a continuar y vamos a tratar el presupuesto general. ¿Qué tan cierto es, diputado, que hay un acuerdo para poder posibilitar que estos recursos se ejecuten de manera automática, como ocurrió la anterior vez? Claro, nosotros obviamente dice, si los tiempos no se dan para poder tratar o se traban en debate solamente y no se aprueba inmediatamente, pues constitucionalmente define que en enero ya tengamos pues aprobado este presupuesto general de Estado. ¿Es intencional? No es con ninguna intención, deberíamos haberlo tratado esta semana. Hasta se ríe, con sorna, con burla. Es terrible esto. Y lo van a aprobar. Dice Lara, la 24, que la oposición logró modificar disposiciones conflictivas al presupuesto general del Estado, poner la nota 24. Uno de los mayores logros fue la eliminación de la disposición adicional séptima, en la que todos están en problemas. Ponerla la nota número 14, don Omar Castro, la disposición séptima es un atentado al productor. Yo quisiera, para que estemos seguros, debieran mostrarnos un borrador de cómo quedó. De todas maneras, sirve lo que dijo don Omar Castro. Dale. Hay ya en el Código Penal normas que
dicen qué se debe hacer en caso de agroespeculación y cuál es la pena. Ya está articulado ahí. Entonces, nosotros veníamos reuniéndonos con el gobierno hasta hace unos 10 días tratando de solucionar los muchos problemas que tenemos en el sector productivo. Y ahora nos salen por atrás, camuflando dentro de un presupuesto general de la nación estas disposiciones que atentan contra nosotros. Ellos dicen es contra el agio de especulación, contra los comercializadores. ¿Cómo van a distinguir a los comercializadores que están haciendo agio y especulación? Los comercializadores a veces tienen pequeñas cámaras donde recepcionan productos. ¿Cómo van a determinar si lo que recepcionó ahí es mucho o poco? O si eso ya debería estar vendido o no. Y eso repercute directamente en su proveedor principal, que es el frigorífico. Y en el frigorífico lo mismo. Cuando intervengan o cuando fiscalicen un frigorífico, ¿cómo van a determinar si de las 15.000 aves que faenearon y solo salieron 5.000, por ahí por bloqueo, por falta de diésel o por X motivo, las 10.000 que quedan es por ocultamiento o simplemente es porque no se pudo comercializar? Fíjense la claridad que tiene don Omar. Por ahí podemos sacar 5.000 y los otros no se pudieron sacar por bloqueo o por falta de diésel. Dos problemas reales, absolutamente reales. ¿Qué hacemos? Sigamos escuchando. ¿Cómo determinan? ¿Bajo qué criterio? Y obviamente eso va a repercutir en el productor, y siempre repercute esto en el productor, porque ya no nos sacan pollo de las granas. Entonces, que no vengan a decirnos, y le hemos dicho, no nos traten de convencer de que es solamente a los comercializadores y que más bien es en función de proteger al productor. No vamos a aceptar eso porque lastimosamente es una falacia. La cadena alimenticia se compone desde el agricultor que nos provee de grano, nosotros que producimos la carne de pollo y huevo, el matadero, el frigorífico y el comercializador. Usted afecta a cualquiera de estos eslabones y la cadena se rompe. Entonces, y además es un sin sentido, pues, una norma de fiscalización y de decomiso y de confiscación, meterla en un presupuesto general del Estado. ¿Cuál es cuál es la finalidad? Ellos dicen, no, ya está en tratamiento, entonces vamos a verlo eso en la reglamentación. ¿Qué podemos modificar desde la reglamentación donde dice faculta a una autoridad competente decomisar o confiscar? ¿Qué podemos nosotros cambiar a eso? No se puede cambiar. Ya el marco general, el concepto ya está dado de lo que se quiere hacer. Y eso es lo que puede tratarse o no. Y si se trata y se hace pasar, sería más grave a que si no se trata y el gobierno lo opone, porque si se trata y se hace pasar, significa que está trabajando el Parlamento incluso en contra de los sectores, pero así son ellos. Doctor José Luis Santisteban, ponelo. Mire, el día de hoy se ha ido por Curry precisamente, obviamente para que se quede testimonio, ¿no es cierto?, de las observaciones, de las responsabilidades que tienen los parlamentarios, de la inconstitucionalidad, o sea, el proyecto, y también una redacción alternativa si se insiste en que esa disposición séptima, si los parlamentarios, el irresponsable, insiste que debe ir esa normativa en la disposición adicional séptima, se le ponga más bien para garantizar la seguridad alimentaria, se le ponga más bien el abastecimiento de gasolina, diésel, no solo para el sector productivo, para el transporte, el comercio, etcétera, etcétera, se castiguen los avasallamientos, ¿no es cierto?, y que se considere delito de terrorismo cuando sea en grupos armados, con pasamontañas, etcétera, y todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y el otro elemento es que se otorgue seguridad jurídica al sector. El actual presupuesto del 2024, que es la ley 1546, se aprobó con un flagrante incumplimiento de deberes formales de los 166 parlamentarios. ¿Por qué? Porque se dejó vencer el término de los 60 días que tiene. Por eso ese presupuesto llega o debería llegar el
1 de noviembre por mandato de la Constitución a la Asamblea. Resulta que ahora estamos en diciembre y ni siquiera han salido los informes de comisión. Es una irresponsabilidad, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, porque puede que se dé después daño económico, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, el gobierno ha venido aprovechando, metiendo normas en la ley especialísima del presupuesto que no tienen nada que ver con el presupuesto. ¿Cuál es la que se está modificando en este proyecto de presupuesto? Es la ley del Banco Central de Bolivia. Y si se aprueba así como está, el Banco Central va a ser el ente más poderoso del país en materia económica. Que se está modificando su ley, que es orgánica, es especial, porque solo regula la vida y las funciones y atribuciones del Banco Central de Bolivia y dándole otras atribuciones absolutas sobre las reservas, los bonos, el endeudamiento, las toneladas de oro, etcétera, etcétera, para que haga y deshaga. Son 5 artículos que modifican 5 artículos fundamentales del Banco Central de Bolivia. Entonces, esta ley, lo primero que se establece es que también está modificando otras leyes que vienen arrastrándose en las distintas leyes del presupuesto. El primer elemento es que la renta de dignidad, por ejemplo, ya no es de categoría universal, sino es sectorial, porque se excluye a todos los que ellos dicen que puedan tener recursos, es decir, directores de empresas, se excluye a los mayores de 60 años que tengan trabajo en la empresa privada, etcétera, etcétera. ¿Por qué quieren darle tanto poder al Tesoro, al Banco Central de Bolivia? Para poder disponer, el presidente del Banco Central de Bolivia es un empleado del presidente, hoy, y en el gobierno de Evo Morales. Por eso quieren darle tanto poder para decirle, hace tal cosa, y después me das la plata a mí. Esto no tiene ninguna novedad. ¿Qué dijo don Pablo Mendieta de Caínco con relación a estos mismos temas? Hay un problema serio en el ámbito del presupuesto, y yo empiezo por el punto 1, de que no puede ser que una situación de crisis como en la cual estamos, resulta que el presupuesto general del Estado sea casi una copia del anterior año, una paráfrasis, están párrafos más resumiditos, etcétera. Pero necesitamos un presupuesto que afronte la situación económica actual y que diga, estas son las medidas que se van a hacer, por una parte. En segundo lugar, implica un gasto extra excesivo, un déficit de 35.000 millones de bolivianos en términos generales. Y eso es harto, no puede ser que sigamos con un déficit alto en una situación en la que la prudencia, la lógica exige ser más racional con los gastos. Necesitamos dar señales de que queremos afrontar la crisis, porque si uno no hace esto, desafortunadamente lo que viene en adelante es más inflación. Y yo en esto hay mucha experiencia internacional, hay la experiencia boliviana de los años 50 y de los años 80, en el que este tipo de desequilibrios implicaron más inflación. Y está también el aspecto de que si bien la deuda puede usarse temporalmente para, por ejemplo, combustible, para pago de deuda, etcétera, no debe ser la única estrategia. La forma genuina de generar dólares se llama exportar bienes y servicios. La forma genuina se llama atraer inversión extranjera directa. Y eso es lo que necesitamos de un presupuesto 2025. Tal como está, preocupa porque no es un presupuesto que esté cercano a la realidad del país. Más allá de artículos específicos, más allá de todo esto, necesitamos un presupuesto que diga, señores, frente a la crisis que vive el país y a la situación que viene hacia adelante, lo que pensamos es hacer A, B, C, D, E. Entonces técnicamente no es adecuado, no es correcto de que no enfrente temas de estabilidad, de sostenibilidad y que además tenga de contrabando algunos otros artículos que coartan la actividad comercial. Si uno quiere controlar la inflación, si uno quiere controlar la especulación, si uno quiere controlar el agio, existen otras herramientas. La política fiscal trata sobre ingresos, gasto y endeudamiento. ¿Buscarán acercamiento con parlamentarios para poder tocar este tema?
Esto, la declaración de CAINCO se la ha enviado cada parlamentario y de hecho nosotros en el documento expresamos argumentos a los asambleístas, porque esto ya está en la Asamblea Legislativa. Lo que corresponde es que la Asamblea diga, este proyecto no está bien, lo devolvemos para que se encare uno nuevo, y no se opte por la aprobación automática, que es el mecanismo que se ha optado para el presupuesto 2024. En este último mes, la CAINCO, ¿cómo ve esta situación? ¿Está empeorando? ¿Va a ser un año difícil o el 2025 también va a ser difícil en lo que va? Definitivamente, y hablo desde una perspectiva técnica, el 2025 va a ser mucho más difícil, porque solo para que tengan ustedes una información, y que todos la sabemos, el tipo de cambio ha aumentado 50-60% y solo una parte de los precios recién se han acomodado. Antes se acomodaban cada mes la mitad de los precios, cambiaban la mitad de los artículos. Hoy día está cambiando el 75%, 3 de cada 4. Entonces, ¿qué nos hace prever? Que ya sea diciembre de este año o enero del siguiente, estaríamos en tasas de inflación del 10% y hacia adelante, con tasas de inflación por encima del 10%. Entonces, creo que esto merece encararse con la seriedad y la responsabilidad del caso. ¿Incertidumbre en la producción para la industria, entonces se lo dice? No solo para la industria, sino es para todos los ciudadanos. Todos los que estamos acá somos ciudadanos, percibimos un salario, percibimos ingresos, seamos empresarios o trabajadores. Entonces la incertidumbre es para todos los que estamos acá y lo que necesitamos son señales claras y contundentes de afrontar una crisis que cada día se va agravando. ¿Cuál sería la solución? La solución para este tipo de crisis, que además es importante mencionar que estas crisis el mundo las ha vivido antes, el país las ha vivido antes. No es que hay que inventar una solución como en la época de la pandemia que no sabíamos qué hacer. Pero en este caso es prudencia fiscal, prudencia monetaria, hacer que el tipo de cambio, que la parte cambiaria refleje las condiciones de mercado y fundamentalmente aumentar la producción. Y especialmente la producción exportable, la producción de dólares, porque esta crisis se resuelve con dólares. ¿Y cómo se generan dólares? Exportando y con inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? En vez de hablar de deuda, déficit de inversión, que es lo que tendría que hablar un presupuesto económico general del Estado, nos está mostrando cuál es la tendencia, y la tendencia es de nuevo el totalitarismo expresado en un plan de consolidación del poder político, manejando otros sectores, ya endureciendo otros sectores como el Banco Central y castigando a quien el gobierno entienda que debe castigar. ¿Y quiénes son los que deben castigar? Los empresarios, los que son contrarios a ellos. Vamos con la última del bloque, doña María Nela Prada. Dale. Nuestra constitución política del Estado, las normas vigentes en nuestro Estado plurinacional de Bolivia prevén que si el presupuesto general del Estado no es aprobado, entra en vigencia por fuerza de ley desde el 1 de enero, como ya ha sucedido en el pasado, puesto que ninguna entidad pública puede quedarse sin funcionamiento, ¿no? Entonces el presupuesto entra en vigencia y eso lo prevé la norma. Esperemos que la norma lo prevé a partir de una situación generada por el gobierno dictatorial. Si ustedes quieren creerle a la norma como si fuera un asunto de trámite, bueno, si no hay presupuesto general del Estado, lo vamos a aprobar, porque nadie puede quedarse sin presupuesto. ¿Ustedes creen que si no existiera esa norma, no estuvieran sentados ahorita discutiendo hasta el detalle todo? Los únicos que perdemos somos nosotros los ciudadanos. Vamos al corte.
BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. En este 2024, como Gobernación de Santa Cruz, impulsamos el progreso de nuestra región con 11 obras, 8 terminadas y 3 en ejecución, impactando en 6 de nuestras 15 provincias, transformando la vida de más de 232.000 habitantes. Además, estas obras aseguran la conexión vial en la mayor zona de producción agrícola de Santa Cruz, garantizando que los alimentos lleguen a la mesa de cruceños y bolivianos. Estamos reduciendo brechas, conectando Santa Cruz, en busca de una mejor calidad de vida para todos nosotros. Sigamos avanzando, Santa Cruz.